Otra vez, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí para hablarles sobre un recurso tan interesante como es el suelo. Agradezco su interés. Y bueno, el contenido de la charla es este que vemos en la pantalla. Revisaremos, bueno, recordaremos qué son los servicios ecosistémicos. Después entraremos en materia recordando qué es el suelo, cómo está constituido, cómo funciona. Y a continuación veremos cuáles son los servicios ecosistémicos que los suelos nos brindan. Y cerraré con un ejemplo donde les presentaré los resultados de un proyecto de investigación en el cual evaluamos servicios ecosistémicos, algunos de ellos de un sitio en particular. Y bueno, antes de iniciar, pues tengo mucha curiosidad de saber cómo andamos en conocimientos del suelo en términos generales. Y para esto vamos a hacer la dinámica que nos anunció Jesús en la presentación. Vamos todos a jugar un Kahoot. Y les pido entonces a todos que ingresen a este sitio, kahoot.it, y ahora nos van a dar el código al que tenemos que acceder. Ahí está, es el 685-3946, por favor. Para quien no ha jugado Kahoot antes, se trata de que nos harán algunas preguntas. Tendremos, si mal no recuerdo, son 20 segundos para responder a cada pregunta. Las preguntas son de falso o verdadero y vamos a ver cómo nos va. Primera pregunta. ¿El suelo es un recurso renovable, verdadero o falso? Tienen que elegir una de las dos respuestas. Ok. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿El suelo es un cuerpo natural vivo, verdadero o falso? Ok, muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El suelo alberga la tercera parte de la biodiversidad del planeta? ¿Verdadero o falso? Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿El suelo forma parte importante del ciclo del agua? ¿Verdadero o falso? 37 respuestas, ok. Quinta pregunta. ¿Una fracción de los poros del suelo retienen al agua en contra de la gravedad? Respuestas, ok. Muy bien. Sexta pregunta. ¿El suelo ensucia el agua a medida que ésta se infiltra en él? Y 38 preguntas. Muy bien. Séptima. En el suelo se produce el 50% de los alimentos que consumimos. ¿Verdadero o falso? Ok. El suelo es la base de la nutrición. ¿Verdadero o falso? Este está muy fácil. Ok. Muy bien. Los suelos son el segundo sumidero natural de carbono terrestre más grande del planeta. ¿Verdadero o falso? Ok, muy bien. Última. El 30% de los suelos en México están degradados. ¿Verdadero o falso? Ok. Pues vamos a arrancar con la charla. Y vamos a recordar que los servicios ecosistémicos son las contribuciones que nos brinda la naturaleza y que hacen posible la vida humana, que hacen posible la vida en el planeta. Estos servicios ecosistémicos se clasifican en tres categorías. Están los servicios de aprovisionamiento, que corresponde a los beneficios materiales que los seres humanos recibimos de los ecosistemas. En el caso del suelo, pues están los alimentos, las fibras, los biocombustibles, el agua, los productos farmacéuticos, por mencionar algunos. Después tenemos los servicios ecosistémicos de regulación, que son los beneficios que obtenemos debido a la regulación de los procesos que lleva a cabo el suelo, en este caso, y está el ciclo del agua, es regulador del ciclo del agua, regulador del ciclo de nutrientes, regulador del clima, etcétera. Y están los servicios ecosistémicos culturales. Estas son las contribuciones intangibles de los ecosistemas
que afectan el estado físico y mental de las personas. Y, por ejemplo, que un paisaje sea inspiración para una pintura, etcétera. Entonces, bueno, esos son los servicios ecosistémicos. Ahora vamos a recordar qué es el suelo. Pues el suelo, como vemos aquí en la imagen, es la capa exterior de la superficie terrestre, es una capa dinámica que va cambiando en el tiempo y que inicia con los procesos que ocurren cuando una roca, como aquí en la imagen, los sedimentos están expuestos a las condiciones ambientales, las plantas y los animales que viven y mueren ahí se van incorporando, van actuando los microorganismos hasta llegar a lo que conocemos como suelo. Entonces, en esta infografía de la FAO podemos ver cuáles son los procesos de formación del suelo, translocaciones, ganancias, pérdidas, transformaciones, y los factores formadores del suelo son el material parental que le da origen, una roca o sedimentos, la topografía, el clima, el que está expuesto a este material, los organismos que los transforman y el tiempo. Ojo con esto. 1 centímetro de suelo requiere alrededor de 1000 años para formarse. Es por esto que decimos que el suelo es un recurso no renovable en tiempos de vida humana. Y bueno, si entendemos que estos son los factores formadores del suelo y que varían de un punto a otro, pues podemos entender por qué los suelos de todo el mundo son diversos. Aquí lo vemos en la imagen, cada color representa un tipo de suelo y pues son diversos en los diferentes países. También si nosotros entendemos que el suelo es un elemento clave de cada paisaje, pues podemos comprender por qué vemos paisajes tan diferentes. Entonces, bueno, muy bien. Ya ahora podemos decir, podemos entender que el suelo está compuesto de una fracción mineral, que es mayoritaria, una fracción orgánica. Estas están arregladas en lo que llamamos agregados del suelo, partículas del suelo sueltas también, y entre ellas se forman los poros del suelo. Hay espacios que son poros del suelo, y incluso dentro de los agregados, si nos asomamos con un microscopio, esto es con un tomógrafo, esta imagen, podemos ver que también hay agregados, hay poros dentro de los agregados. Entonces, por eso se le conoce como un sistema trifásico, tiene 3 fases: agua, aire y sólidos. Y el otro componente muy importante del suelo son los organismos vivos. El suelo alberga la 4ª parte de la biodiversidad del planeta. Esto es algo es una de las funciones del suelo más bonitas, diría yo. Y bueno, la comunidad del suelo pues está clasificada, como lo vemos en la imagen, por tamaños. Tenemos a la megafauna, pues un ejemplo, algunos ejemplos, aquí los vemos en la diapositiva, son los sapos, los conejos, los tejones. Y estos animales lo que hacen es que mezclan, son los agentes del movimiento, redistribuyen los materiales, como lo vimos en la imagen, sobre la formación del suelo. Después tenemos en tamaño a la macrofauna, por ejemplo, están las lombrices y las cochinillas, y estos lo que hacen es que ayudan a mejorar la porosidad del suelo, y entonces mejoran el drenaje y la aireación del suelo. A continuación tenemos a la mesofauna, y estos son los invertebrados microscópicos. Por ejemplo, están los ácaros, los colémbolos, y su función es regular, son los reguladores biológicos de la descomposición de los materiales. Y los más pequeños, pues es la microfauna, perdónenme, y los microorganismos, por ejemplo, las bacterias y los hongos, y estos son, pues sí, los más pequeños y responsables de los procesos biogeoquímicos, de los procesos de regulación de los nutrientes en el suelo. Y bueno, también existe una relación entre estos organismos del suelo y las plantas, como vemos aquí en la imagen. En superficie, pues podemos entender cómo los organismos se alimentan de las plantas, y de forma subterránea, pues es a través de los exudados de raíces en que ocurre esto. Y a su vez, los organismos del suelo se alimentan y protegen a la planta.
Entonces, tenemos que los organismos del suelo son responsables de la descomposición de la materia orgánica, del ciclo de nutrientes, eliminan plagas, parásitos y enfermedades y controlan el crecimiento vegetal, cuidan a las plantas. Para los seres humanos son fuente de alimento y medicamentos. Además, mantienen la estructura del suelo y entonces favorecen la aireación, el intercambio de gases y la regulación de los procesos hidrológicos del suelo. Es decir, estos organismos del suelo son responsables de las funciones vitales que hacen posible la vida en la Tierra. Son muy importantes estos organismos. Y bueno, vamos a ver ahora el suelo, cuál es la relación entre el suelo y el ciclo hidrológico. Y bueno, recordamos que el ciclo hidrológico es el movimiento del agua entre los diferentes compartimentos del planeta, como lo vemos en la imagen. Y bueno, pensemos que inicia en el cambio de estado debido al calentamiento por la radiación solar desde las grandes superficies, desde las plantas, desde la superficie del planeta. Cambia de estado, se evapora, se va a las partes más altas esta agua, se condensa y regresa como lluvia o como nieve, como vemos aquí. Y es justo aquí donde el suelo empieza a operar en el ciclo hidrológico. El suelo, a través de este sistema poroso, recibe al agua. Y se pueden formar flujos, como lo vemos aquí en la imagen, flujos que pueden descargar directamente en un cuerpo de agua, como lo vemos aquí. Y vamos a asomarnos a ver cómo es la dinámica del agua durante la infiltración en el suelo. Entonces, llega agua por riego o por lluvia, se forma un escurrimiento superficial, después ingresa el agua a través de los poros del suelo o se mueve por flujos preferenciales, como se ve aquí. Una parte del agua queda retenida en contra de la gravedad, la pregunta que respondieron muy bien en el Kahoot, y otra parte sigue su movimiento empujada por la gravedad hacia estratos más profundos. ¿De qué depende que una parte de agua se retenga y otra se mueva? Del tamaño de los poros del suelo, ¿sí? En los poros más grandes el agua se mueve por gravedad y en los poros más pequeños el agua se queda retenida en contra de la gravedad. Y esta agua retenida es muy importante porque es el agua que queda disponible para las plantas, para que las plantas la tomen y a través de ese flujo de agua lleguen los nutrientes desde el suelo hasta la planta. Y bueno, también es la humedad para que se lleven a cabo los procesos en el suelo. Y bueno, entonces tenemos aquí otra vez superficie del suelo, el agua se infiltra a través de los poros, avanza por gravedad hasta llegar a un punto en el que ya no puede avanzar más porque es un estrato no permeable, entonces empieza a acumularse, como se ve aquí en la imagen. Y en esta zona, los poros del suelo, aquí tenemos a las partículas del suelo y los poros están todos ocupados por agua. Es la zona saturada de agua. Hay un límite que es el nivel freático y en la parte entre el nivel freático y la superficie tenemos que los poros del suelo están ocupados por agua y también por aire. Es aquí donde los seres humanos instalamos nuestros pozos para extraer agua. No sé si ustedes, ya no es tan común ver pozos de agua. Y es como extraemos el agua almacenada en el suelo. Pero algo muy interesante, el suelo permite el paso del agua, la almacena, pero además el suelo va limpiando el agua a medida que pasa a través de él. Como los pregunté en el Kahoot y contestaron la mayoría muy bien. Y esto lo hace a través de varios procesos que ocurren en la zona, sobre todo vadosa del suelo, en la zona no saturada, que también se llama vadosa del suelo. Pueden ser oxidación, degradación microbiana, degradación química, degradación por fotólisis, absorción, hidrólisis, transformación. ¿Y de qué depende el proceso que se lleve a cabo? Pues depende de las propiedades del suelo, del tipo de arcillas que tenga, de la comunidad microbiana que tenga ese suelo, de la mesofauna del suelo, de la presencia o ausencia de oxígeno
y de las características de los compuestos que pasen a través del suelo junto con el agua que se infiltra. Entonces, ese es el rol del suelo en el ciclo hidrológico. Bueno, vamos a ver ahora entonces que con lo que hemos visto, pues tenemos claro que los suelos aportan nutrientes, agua, oxígeno y soporte para el buen crecimiento de las plantas. Entonces, el suelo es el medio en el que crecen las plantas. Estas plantas pueden ser, pues, materias primas, biocombustibles, fibras, pero también, sobre todo, son alimentos. El 95% de nuestros alimentos vienen del suelo. Esta es otra pregunta que les hice. El 95% es un porcentaje muy alto, muy importante, y esto puede ser más si los suelos se manejan de forma sostenible. Además, algo muy interesante es que la salud del suelo y su fertilidad tienen una influencia directa sobre el contenido de nutrientes de los alimentos. Entonces, bueno, incluso aquí, como les muestro en la diapositiva, se ha identificado el rol de los 18 nutrientes esenciales, como son los macronutrientes, los micronutrientes, esenciales en el crecimiento de la planta y también en la salud humana. Entonces, en un suelo degradado en el que se han perdido los nutrientes, no se pueden producir alimentos con este contenido de nutrientes y hay un efecto directo en la salud humana. Imagínense, es muy interesante. La salud del suelo es directamente relacionada, está directamente relacionada con la salud de los humanos. Entonces, es importante tener suelos sanos para producir alimentos sanos y que nosotros pues tengamos también salud. Y bueno, vamos a ver ahora otra función del suelo que es su participación en el ciclo del carbono. Y bueno, como sabemos, el ciclo del carbono es el intercambio de este elemento entre la atmósfera, el océano, la biosfera y los depósitos geológicos. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa en el suelo, como lo tenemos aquí. Y bueno, las plantas toman el CO2 de la atmósfera para producir su propio alimento y crecer, pues a través de la fotosíntesis, como sabemos. Entonces, este carbono, pues se incorpora a la planta. Después llegan los animales. Aquí tenemos un conejito que se alimenta de estas plantas y entonces ese carbono lo pasa a lo largo de la cadena alimentaria. Pero también una parte del carbono que consume este animal regresa a la atmósfera en forma de CO2 cuando respira. Y bueno, una vez que estos animales y las plantas mueren, entran en acción los descomponedores del suelo, como lo vimos hace un rato, las bacterias y los hongos, y entonces una parte de este carbono se queda en el suelo y otra regresa a la atmósfera como CO2. Y bueno, en algunos casos estas plantas y animales muertos se quedan enterrados y por procesos más complejos y más lentos se convierten en combustibles fósiles y después pues viene el ser humano, los extrae y regresa el CO2 a la atmósfera. Miren, esto es súper interesante. Cuando los suelos se gestionan de forma sostenible, pueden jugar un rol muy importante en la mitigación del cambio climático a través de este proceso que acabamos de ver. De hecho, según la FAO, los suelos son el sumidero natural de carbono terrestre más grande del planeta. Entonces, los suelos ayudan a combatir el cambio climático. Y bueno, hasta aquí son los servicios ecosistémicos. Y ahora les voy a presentar, como les decía, algunos resultados de una investigación que hicimos en un sitio donde el suelo es regado con agua residual para producir alimentos y además se utiliza un herbicida que se llama atracina. En este sitio nosotros evaluamos el agua disponible para las plantas, cómo el suelo protege la calidad del agua y el agua que se va a recargar el acuífero. Entonces, bueno, esta es Ciudad de México, que recibe un suministro de agua de este flujo y manda sus aguas residuales al estado de Hidalgo.
En el estado de Hidalgo, esta agua residual se utiliza, en el Valle del Mezquital se utiliza para el riego de campos agrícolas. Y el herbicida atracina es un herbicida que se utiliza para el control de las malezas del maíz en este sitio. Entonces, aquí en este diagrama lo que les quiero mostrar son las diferentes rutas que puede seguir el herbicida atracina una vez que se aplica en el suelo. Y esto puede ser que se volatilice, que se mueva junto con el escurrimiento superficial y llegar a un cuerpo de agua superficial, o bien que se infiltre junto con el agua y una vez en el suelo, pues se pueda mover por rutas preferenciales o pueda sufrir degradación química o biológica o puede ser retenido en el suelo. Entonces son las diferentes vías que puede seguir este herbicida. ¿Por qué es importante estudiar este herbicida? Pues porque tiene un potencial carcinogénico. Su uso está prohibido en la Unión Europea desde el 2004. En México se puede usar y casi el 13% de los herbicidas contienen atracina como ingrediente activo. Entonces, bueno, esta es una foto del canal de riego. El agua residual se transporta a través de estos canales. Se riega por inundación, como se ve aquí, son láminas de entre 15 y 20 centímetros. Y el herbicida se aplica en la superficie, un poco más o menos como se ve en la foto. ¿En qué momento? Primero se siembra, 2 días después de la siembra del maíz se aplica atracina e inmediatamente después se riega con agua residual. Las preguntas que nos hicimos fueron alrededor del volumen de agua aplicado. Queríamos saber cuánto de ese volumen se quedaba retenido en el suelo para estar disponible para las plantas, cuánto de ese volumen se fue a recargar el acuífero, qué pasaba con la atracina que se aplicó, si llegaba al acuífero o si era retenida o degradada en el suelo. Bueno, para eso hicimos un monitoreo de un ciclo de cultivo, 164 días, y bueno, el día 0 es cuando se aplicó la atracina por primera vez y el riego 2 días después. Entonces, muestreamos el suelo el día 0 y el día 2. Después hubo una segunda aplicación de atracina en el día 15, en el día 19 tomamos muestras de suelo otra vez. Tomamos muestras de suelo también en el día 41 y 44, previo y posterior al segundo riego. En el día 63, en los días 112, 121 y 164. En total seguimos 3 eventos de riego, 2 aplicaciones de atracina y 9 campañas de muestreo. Entonces les voy a mostrar los resultados. ¿Qué pasó con el agua? Tenemos otra vez el perfil de suelo que les mostré hace un rato. Pues aquí está el volumen de agua que se aplicó, varió entre este intervalo en láminas de 20 centímetros y cuantificamos que se perdió por escurrimiento superficial entre el 10 y el 20%, es decir, entre el 70 y el 90% del agua aplicada se infiltró en el suelo. El agua que se retuvo fue entre el 40 y el 50% y el resto se fue hacia estratos más profundos para recargar el acuífero. En el caso de la atracina, aquí les muestro, miren, esta es la parcela agrícola, tenía esta forma, y estos variación de colores que vemos aquí corresponden, aquí está la escala de color de la concentración de atracina. Los colores más claros es cercano al 0 hasta llegar a 12 miligramos por kilogramo de atracina. Así estaba distribuida la concentración antes del primer riego y después del primer riego disminuyó. En el día 41, esta era la distribución de la concentración antes y después del riego. Tuvimos atracina, encontramos atracina en el suelo hasta el día 64 después de que se aplicó. Imagínense ustedes, en este orden de magnitud, alrededor de 0.145 miligramos de atracina por kilogramos de suelo. También buscamos 2 subproductos de la atracina. Como les decía, esta se puede transformar biológica o químicamente y entonces aquí les muestro este compuesto que fue la hidroxiatracina que encontramos en el suelo en el día 3 y en el día 64. Entonces este resultado
nos pone en evidencia que en efecto la atracina fue degradada o transformada en el suelo. Y bueno, les muestro otra vez en este perfil cómo fue la concentración de atracina a lo largo de la zona no saturada. En el escurrimiento superficial detectamos estas órdenes de magnitud de concentración entre 0.10 y 0.35 miligramos por litro. En el suelo, en la solución de suelo, en el agua que se retuvo en contra de la gravedad, esta concentración. El agua que se infiltró a estratos más profundos estuvo en esta concentración. Y en el acuífero, esto era como 25, 26 metros de profundidad, ya no hubo atracina. Solo encontramos dietilatracina a una concentración de 0.012 miligramos por litro. Es decir, la concentración disminuyó en superficie, la atracina se desapareció por completo y la concentración de dietilatracina fue muy baja. Entonces, el suelo amortiguó la llegada de este herbicida junto con el agua de riego. Y bueno, para entender lo que pasa de forma más precisa, nosotros además corrimos experimentos en laboratorio por incubación para evaluar qué pasaba con la atracina y de absorción-desorción para evaluar si el suelo tenía la capacidad de retener o no al herbicida. Y bueno, encontramos que sí, estos son, no voy a dar muchos detalles, pero si tienen preguntas los vemos porque no tengo ya mucho tiempo. Pero bueno, sí, el suelo tuvo la capacidad de retener al herbicida. Este coeficiente de distribución da cuenta de ello. Y a los dos subproductos que evaluamos. Y sí, este resultado explica por qué en el suelo encontramos al herbicida 64 días después de haber aplicado la atracina. Entonces, llegó el herbicida, el suelo la atrapó y la mantuvo ahí retenida durante 64 días. También en nuestro quehacer, pues es averiguar cómo es que el suelo tiene esta capacidad de retener al herbicida y en este caso, observando, evaluando las propiedades del suelo, pues vimos que era gracias al carbono que se retenía, incluso propusimos un mecanismo de retención de la molécula de atracina. Y bueno, también, como les decía, evaluamos en condiciones controladas la tasa de biodegradación, es decir, a qué velocidad se biodegradaba la atracina en el suelo, y los valores que encontramos fueron de entre 3 y 4 días como tiempo de vida media de la atracina en este sitio. E incluso David Portillo, él encontró cuáles eran los microorganismos responsables en ese suelo de degradar a la atracina. Entonces, pues sí, ya recapitulando sobre nuestras preguntas, pudimos dar cuenta de cuánto volumen del aplicado se quedó retenido en contra de la gravedad disponible para las plantas, cuánto se infiltró para recargar el acuífero. Pudimos ver que la atracina no llega al acuífero, el suelo protege y en efecto la atracina fue retenida y degradada en el suelo. Entonces, bueno, recapitulando, aquí les muestro en esta infografía de la FAO cuáles son las funciones del suelo y sus servicios ecosistémicos. Entonces, tenemos que purifican el agua, reduciendo su contaminación, regulan el clima, se lleva a cabo en ellos el ciclo de nutrientes, es el hábitat para organismos, regulan inundaciones a través de su función en el ciclo hidrológico, es la fuente de subproductos farmacéuticos y genéticos, es la base de nuestras infraestructuras, es el suministro de nutrientes, es la herencia cultural y es el suministro de alimentos, fibras y combustibles y, como lo vimos, retienen el carbono atmosférico. Entonces, los suelos son muy valiosos, cumplen, aportan servicios ecosistémicos que permiten sencillamente la vida en el planeta. Sin embargo, imagínense, estos son datos que se publicaron en el 2002. El 45% de los suelos de nuestro país tienen algún tipo de degradación. Aquí mencionan algunos.
No voy a abundar aquí, creo que esta es el tema de otra charla, cuáles son las amenazas del suelo, cuáles son los tipos de degradación del suelo en nuestro país. Por lo pronto, sí les quiero dejar este dato para que reflexionemos. 45% de los suelos de nuestro país están degradados y si están degradados, perdemos de manera parcial o total todos los beneficios que nos ofrecen, todos los servicios ecosistémicos que nos ofrecen pueden quedar anulados de manera parcial o total cuando degradamos al suelo. Y bueno, es todo. Quedo disponible para sus preguntas.